Derribando mitos. Mito número 7. La voluntad de Dios es que seas una buena persona. Muchos seres humanos se conforman con ser buenas personas y piensan que con eso tienen la aprobación de Dios. Pero, ¿es eso cierto? Lo cierto es que el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 21 dice: No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, es un hecho que sí necesitamos hacer la voluntad de Dios para tener su aprobación. Pero, ¿qué es la voluntad de Dios? Veamos algunos pasajes de la Biblia que nos dan luz respecto a este tema. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si vivimos nuestras vidas sin leer la Biblia, sin orar, sin aprender de Dios, entonces estamos lejos de Dios. En vista de lo anterior, aplica lo que se nos dice en el siguiente pasaje bíblico. Juan, capítulo 17, versículo 3 dice: Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Necesitamos estudiar la Biblia y aprender de Dios y su Hijo para estar cerca de Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 6 agrega otro detalle interesante. Dice: Más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. También necesitamos comunicarnos con Dios mediante la oración, como mostraba en el versículo que leíamos. Mediante la Biblia es Dios quien nos habla, y mediante la oración somos nosotros quienes hablamos con Dios. De esta forma se produce la comunicación entre Él y nosotros. Solo una vez que llegamos a conocer a profundidad tanto a Dios como a Jesús, recién podemos decir que confiamos en Él al grado de creerle todo lo que nos promete. Esa es la fe. Por eso, Juan capítulo 3, versículo 18 dice: El que demuestra fe en Él no será juzgado. Cuando hemos desarrollado fe en Dios o le creemos todas sus promesas, nos sentimos impulsados a hacer lo que Él y Jesús nos piden. Como lo que se nos muestra allí en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 14, por ejemplo, donde se nos pide que le prediquemos a otros junto con enseñar a otros lo que hemos aprendido, como se registra en Mateo 28, 19, 20, que dice: Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a observar todo lo que yo les he mandado. Por lo tanto, como conclusión podemos decir que la voluntad de Dios es mucho más que ser buenas personas y hacer obras caritativas. Hacer la voluntad de Dios implica conocerlo, desarrollar fe en sus promesas, creerle, comunicarnos con Él y hacer lo que nos manda que hagamos.